Muy buenas. Hoy continuaremos con la parte 40 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos en esta ocasión de la estructura de un proyecto NetBeans. Ya en la parte pasada vimos un poco, pero hoy profundizaremos y veremos algunos conceptos. Bien, para empezar, tenemos que decir que los proyectos en Java en general se organizan en paquetes y claro, en NetBeans no es la excepción. Y un paquete, pues ya lo hemos visto un poco, pero no lo hemos definido formalmente. Y es un contenedor de clases que permite agrupar las distintas partes de un programa y que por lo general tiene una funcionalidad o elementos comunes. Es decir, que nos va a permitir agrupar partes de nuestro proyecto que tengan una funcionalidad en común. Es digamos para separar un poco las áreas de un proyecto. Claro, como hemos hecho hasta ahora programas muy pequeños, pues muchas veces no necesitas sino hacer un solo paquete, pero cuando un proyecto crece se necesitan muchos paquetes normalmente. Sobre todo para poder organizarse y encontrar las cosas más rápidas que si tuvieras un solo paquete con centenares de clases, ¿no? Luego, pues una clase es el molde que utilizamos para crear los objetos en nuestras ejecuciones del programa. Es, digamos, la forma de definir los objetos que vamos a crear. Luego, tenemos que entender el concepto de dependencia, que son una aplicación o biblioteca que requiere otro programa para poder funcionar correctamente. Ya hace poco usamos una dependencia del PostgreSQL para poder conectarnos a la base de datos. Pues el uso de dependencia es muy común en Java y lo vamos a ir ampliando cada vez más. Ya verán que se hacen programas que necesitan muchísimas dependencias. Luego, esto no tiene mucho que ver con la estructura, pero bueno, tampoco lo habíamos definido hasta ahora. Hablaremos también de lo que es una palabra reservada. Y una palabra reservada pues es una palabra que tiene un significado especial para el lenguaje y que no podemos utilizar para nombrar, por ejemplo, nuestras variables o nuestros nombres de función. Porque, bueno, son las palabras, digamos, del lenguaje como tal. Entonces, algunos ejemplos en Java, pues podría ser una variable int o el for del lazo de repetición, o el while o el if, etc. Hay más o menos unas 50 palabras reservadas en Java. Y bueno, pues ahora pasemos a la parte práctica. Lo que vamos a hacer es crear la estructura de una aplicación que nos permita el cálculo del área de distintas figuras geométricas. Bueno, ahí vemos un poco el repaso de cómo se calcula. Un cuadrado, pues necesitamos conocer uno de sus lados y el cálculo es simplemente lado por lado. En el rectángulo pues necesitamos saber un lado largo y el lado corto, normalmente se le dice base y altura, para multiplicar esos dos valores y tendríamos el área. Y para un triángulo pues se necesita conocer su base y su altura, y el cálculo para calcular el área es base por altura entre 2. Lo que vamos a hacer para hacerlo más corto hoy es que partiremos del código que habíamos escrito en la parte 14 de este mismo tutorial. Muy bien, pues vamos a ello. Comenzamos pues por abrir nuestro NetBeans. Yo siempre me los anclo aquí en el inicio para encontrarlos más rápido, pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Y acá pues abrimos y lo primero que nos encontramos es lo que habíamos creado la vez pasada. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Como habíamos visto, el nuevo proyecto se crea con este icono. Y tenemos una serie de proyectos de la cual vamos de nuevo a escoger Java Application, que es una aplicación de consola. Acá pues nos pone la ruta por defecto, el grupo de trabajo que ya habíamos dicho que viene a referirse un poco como el sitio web del sitio, digamos, de la empresa, la versión y el nombre del paquete principal que se va a crear. Entonces vamos a crearlo en el mismo sitio donde creamos el anterior, que era C desarrollo
NetBeans Projects. Y el proyecto lo vamos a llamar Java 040. Y entonces nos va a crear este paquete por defecto. Le doy Finish y nos ha creado, como vemos, el paquete con .laboratorio Java 040 y acá nuestra clase que la ha llamado igual que el proyecto, aunque si queremos acá le podemos cambiar el nombre. Bueno, el paquete no le podemos cambiar, pero el nombre sí podríamos cambiarlo, poner por ejemplo cálculo áreas. Vale, y entonces tenemos que también cambiar el nombre tendríamos que cambiar también el nombre del fichero, que es lo que de esto es lo que se está quejando. Bueno, pues vamos a grabar esto. Vamos a mirar un poco lo que nos ha creado. Acá tengo un explorador abierto y vemos que físicamente nos ha creado la carpeta Java 040, una carpeta con las fuentes, main, Java, y aquí empieza la estructura de nuestro proyecto, con laboratorio y nuestro paquete, y acá el nombre de nuestra clase. Acuérdense que claro, que el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre que le demos a la clase. Vamos a abrir esto de nuevo. Vamos a copiar esto. Y lo cambiamos acá. Y el mismo acá va y lo cambia y ya está. Bueno, con eso podemos llamar yo quiero seguir con nuestra numeración, por eso lo he llamado Java 40, pero bueno, no necesariamente nuestra clase tiene que llamarse igual, para que tenga un nombre un poco más. Y como ven, ha creado pues un Hello World, Hola Mundo por defecto. Esta es la función main. Crea unos comentarios, acá le pone autor Rafael, porque bueno, ese es mi usuario Windows, y entonces lo está tomando, y pone algunos otros comentarios por defecto. Esto lo podemos borrar si queremos. Bueno, ahora vamos a buscar lo que hicimos en la parte 14 del tutorial, que era una serie de funciones para hacer ese cálculo del área. Entonces vamos a copiar las opciones, vamos a copiar todo esto, vamos a copiar el menú, pero no vamos a hacer el cálculo como lo habíamos hecho, porque vamos a hacer eso haciendo varias clases. Entonces vamos a copiar todo el menú. Aquí hay un truquillo, fíjense que no me ha quedado formateado. Acá le dan al botón derecho y le dan format y él mismo arregla el formato. Ven que es maravilloso trabajar con esto, ¿no? Bueno, acá esto no lo vamos a usar de momento, ni vamos a capturar los datos. Solo vamos a dejar las opciones, este mensaje, y lo que sí vamos a copiar es el menú de opciones, porque va a ser el mismo. Entonces, acá creamos la función menú de opciones, volvemos a usar nuestro truquito de format, y ahora pues parece que está todo bien, excepto que nos está diciendo que necesitamos escáner. Ahora fíjense, le damos clic a este puntito y nos dice de una vez en qué paquete se encuentra este objeto. Le volvemos a dar clic y automáticamente nos crea el import y ya estaría bien. Ya con esto pues tenemos un menú, podemos ejecutar haciendo clic sobre este botón de ejecución.
Aquí hay algo que no le ha gustado. Claro, porque la función principal... Vamos acá a Project Properties. File Project Properties. Creo que es acá en el POM donde hay que cambiarlo. Claro, aquí dice la clase principal. Es acá, cálculo de áreas. Tiene varias consecuencias querer cambiar el nombre de la clase. Bueno, grabamos. Y ahora ejecutamos. Y ahora sí. Fíjense que nos imprime el menú. Si le doy la opción 4, Enter, termina el programa. Bueno, para terminar aquí esta parte vamos a escribir solo un mensaje de cada zona, de cada parte. Cálculo, el 1 habíamos dicho que era... bueno, aquí habíamos usado un círculo. Bueno, vamos a hacer cuadrado. Acá lo que nos falta es rectángulo. Rectángulo. Cálculo del área de un rectángulo. Rectángulo. Triángulo y cuadrado. Aquí vamos a poner triángulo y cuadrado. De momento no vamos a hacer sino esto. Y entonces si escribimos 1, pues nos escribirá cálculo del área de un rectángulo. Si escribimos 2, cálculo del área de un triángulo, etc. Y 4, finalizar. Bien, esto sería lo que vamos a usar más adelante. Acá vamos a seguir viendo lo que nos ha creado por defecto este programa. Entonces acá pues tenemos nuestro paquete principal, tenemos nuestras dependencias, que de momento no hay ninguna, y las dependencias de Java. En este caso pues tenemos el JK18, que es lo que instalamos en su momento, y aquí nos muestra todos los paquetes que componen el JK18. Además tenemos este fichero del proyecto, que es digamos el fichero que usa Maven para construir para saber cómo se compila nuestro proyecto. De momento pues claro, es muy sencillo, pero este fichero puede complejizarse bastante. De momento no nos vamos a meter mucho con él, excepto para lo que ya hicimos, que fue cambiar el nombre de la clase principal. Bueno, y acá pues tenemos nuestro paquete, y también nos crea una estructura para las pruebas unitarias, que de momento todavía no vamos a entrar en esto, pero también nos crea esta estructura. Adicionalmente podemos crear una carpeta para los recursos, por si tuviéramos archivos de configuración, etcétera, pero de momento tampoco vamos a meternos en ello. Pero sí vamos a ver cómo podemos crear un nuevo paquete, porque digamos que si quisiéramos que el cálculo de cada una de las áreas que vamos a hacer sea una clase distinta, ¿no? Tendríamos una área rectángulo, área cuadrado y área triángulo. Y pues esos cálculos podríamos crearlos en un paquete aparte. Entonces podríamos crear un nuevo paquete. Aquí hacemos New Java Package. Y él por defecto ya nos pone la ruta base, que es hasta Java 040, y acá es donde vamos a agregar un nuevo paquete. Entonces vamos a llamarlos cálculos. Los paquetes van normalmente nombrados en minúsculas. Y aquí ven cómo nos ha creado un nuevo paquete. A ese paquete yo le puedo ir agregando las distintas clases que quiera crear. Por ejemplo, New Java Class, y aquí le daría el nombre. Entonces le podría decir área cuadrado, por decir algo. Y de nuevo pues me ha creado
una clase. En este caso, como ya tenemos una función main, ya no la crea con función main, sino solo el nombre de la clase. Y acá le crea directamente el paquete donde se encuentra. Esta parte la podemos borrar y podemos crear más clases. Entonces, new Java class area rectangle. Y acá tenemos otra clase. Y podemos crear entonces una tercera. Java class area triángulo. Y tendríamos entonces nuestros tres nuevas clases que vamos a llamar desde la clase principal, que va a ser esta. Y está todo enlazado dentro de este mismo proyecto, y cuando se ejecute pues se va a compilar completamente sin que tengamos que preocuparnos nosotros por compilar las cosas como hacíamos antes, que teníamos que compilarlas por separado y después moverlas de sitio, etcétera, etcétera. Ahora pues todo esto ya nos lo resuelve el entorno. Acá pues para terminar de redondear lo que hemos hablado hoy, veamos un poco las palabras reservadas. Y podemos ver acá que están puestas en azul. Los comentarios pues están en verde y los objetos están en morado, bueno, sí, como rosa. Entonces, ninguna palabra en azul puede ser usada. Por ejemplo, si yo quisiera declarar una variable entera, no la puedo llamar package, por ejemplo. Package. Me subraya en rojo mostrándome que no puedo usarla. Ahora, si le pongo cualquier cosita más, por ejemplo, package, no sé, underscore, ahora ya es un nombre válido. Ya no me muestra, pero es una advertencia. Simplemente me está diciendo que tengo declarada una variable que nunca he usado. Entonces, me recomienda quitarla. Vamos a decirle que la quite. Y con esto pues habríamos visto un poco todas las cosas que queríamos abarcar hoy. De momento pues hemos hablado de dependencias. Ahora mismo solo estamos usando dependencias del lenguaje Java como tal, pero pudiéramos agregar otras dependencias dependiendo del proyecto. Una cosa interesante es que podemos usar más de un JDK. Podemos usar distintas versiones y las podríamos agregar con esto. Habría que descargarlas, instalarlas, pero podríamos manejar distintas versiones de Java, y después con el archivo con el POM, podríamos decir cuál debemos usar para hacer la compilación. De momento pues no vamos a navegar en esas aguas, pero bueno, es para que lo tengan presente. Y bueno, con esto sería todo por el día de hoy. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén al tanto de futuras publicaciones. Será hasta otra ocasión.